Buenos días amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21 una vez más. Mi nombre es Ricardo Monzón Compt. Vamos ahora a analizar la situación del el primer ministro Alberto Otárola, en vista de lo difundido anoche en el programa Panorama. Es una investigación extensa que ha tenido este programa respecto a aparentemente contrataciones irregulares que se habrían dado en el Estado a personas muy ligadas a Alberto Otárola. Serían en este caso la señora Yaciré Pinedo, una joven de 25 años, su pareja sentimental, aparentemente, que es lo que se escucha en el audio difundido anoche. ¿Qué implicancias legales puede tener esto? Ha habido un comunicado inmediato de la Presidencia de la República solicitándole algunas explicaciones o diciendo que le va a solicitar algunas explicaciones a Otárola cuando llega al Perú, porque hay que decir que está en estos momentos en un viaje oficial en Canadá, en una convención minera, y apenas llegue Alberto Otárola al Perú, la Presidenta de la República le va a pedir una explicación sobre estos hechos que se han conocido y que por supuesto son graves. De comprobarse, podría incluso peligrar la estadía de Alberto Otárola en la presidencia del Consejo de Ministros, el hombre más fuerte del Perú, después de la Presidenta de la República, por supuesto. Estaría, digamos, tambaleando en su cargo. Vamos a conversar sobre esto y las implicancias legales, sobre todo con el abogado Luis Lamas Puccho. Luis Lamas Puccho, abogado penalista, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por la convocatoria. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en principio es conocer eso, doctor, si es que tiene connotación penal y cuáles son los delitos que se podrían configurar de la investigación fiscal que ya está en curso, demostrar que son verdaderamente audios fidedignos, que en realidad se produjeron estas contrataciones irregulares. Mira, para poder analizar el aspecto legal, necesariamente hay que tomar en consideración también el aspecto político. Son dos componentes que van de la mano y que son los que en última instancia definen en términos inmediatos o en términos más aletargados cuál va a ser la situación del señor Alberto Otárola. Digo políticos porque tratándose del premier, necesariamente para ingresar a la etapa judicial, habiéndose supuestamente suscitado estos hechos durante el ejercicio de la función pública en su condición de premier, necesariamente hay que recurrir al antejuicio. Y como sabemos perfectamente, el antejuicio es un componente eminentemente de contenido político. Por eso te manifestaba hace unos instantes que no se puede separar lo político de lo judicial, en el sentido de que dependiendo de cómo se resuelva lo político, podemos hablar ya de un tema de carácter judicial, por lo que implica tener que levantarle la inmunidad de la que él goza, en el entendido que estos hechos se habrían suscitado cuando él era premier. Si entramos al ámbito más preciso y objetivo de lo que podría implicar una vez agotado el antejuicio, porque recalcando lo que te manifiesto, entre la investigación preliminar, la posibilidad de que se convierta en una investigación preparatoria, depende exclusivamente de la decisión que tome el Congreso. Y entre la preliminar, la preparatoria y lo que decida el Congreso, podemos estar hablando mínimo de un año de plazo para que esto pueda realmente formalizarse en el plano judicial. De lo que se escucha en los audios, habría de por medio algún tipo de promesa a raíz de una injerencia de carácter funcional para que una persona sea seleccionada sin haberse cumplido con los trámites de carácter previo en el plano administrativo que sean las normas pertinentes, tanto en lo que se refiere a la contratación personal como también a la posibilidad de la prestación de algún tipo de servicios que, como sabemos perfectamente, las normas administrativas plantean una serie de exigencias, porque lo que está acá de por medio es el erario nacional, la disponibilidad de recursos que pertenecen al Estado. Y para poder disponer de esos recursos, tratándose de una contratación o de una prestación de servicios, hay que cumplir con ciertas exigencias. Hay un procedimiento administrativo de carácter selectivo en la que quien postula o aspira
a ser contratada o obtener ese tipo de prestación de servicios, tiene que cumplir con ciertas exigencias de carácter laboral, de carácter técnico, de carácter profesional, en el entendido que esa persona está apta, capacitada para dar ese tipo de servicios al país. Como te manifestaba ahí, por medio de un procedimiento. Si ese procedimiento no ha cumplido con las exigencias, que habría habido de por medio algún tipo de injerencia, algún tipo de presión, algún tipo de recomendación para que esa persona sea contratada, entonces estamos ingresando al ámbito de lo que podría ser un delito de tráfico de influencias, sin perjuicio de que pudieran surgir en ese ámbito otros elementos de análisis, como podría ser el hecho de haber brindado información falsa, con lo cual ya estamos hablando de un delito contra la fe pública, en el sentido de haber falseado información en el procedimiento administrativo, pero en síntesis, el primer espectro que se suscita, dependiendo de lo que surja a lo largo de todos estos meses, es verificar si efectivamente hubo o no hubo de por medio algún tipo de injerencia, presión para concretizar un hecho de esta naturaleza, porque de acuerdo a lo que escuchamos en esa conversación telefónica, hay de por medio promesas. Habría que verificar si esas promesas, en los términos como se escuchan en los audios, se cumplieron o no se cumplieron de acuerdo a lo que acabo de manifestar, ¿no? Claro, ahora hay dos contratos que sí se han pagado, dos órdenes de servicio, perdón, a Yaciré Pinedo, ¿no? Cuando Alberto Tárola era ministro de Defensa. Son dos órdenes de servicio ascendentes a, si no me equivoco, algo de 53.000 soles. Después ha habido un ofrecimiento para que también trabaje esta señora en PCM, lo cual aparentemente no se había producido o no se conoce todavía. Quería consultarle, doctor, respecto a este procedimiento para que se pueda pasar de la investigación preliminar a la investigación, a formalizar la investigación, entiendo. El procedimiento que tendría que ocurrir es que en caso determine la Presidenta de la República cesar de su cargo al premier Otárola y después iniciar un proceso en el Congreso que me dice usted que demoraría un año. Ese es el proceso que debía seguir para que la Fiscalía investigue el caso a fondo. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí le escucho. ¿Me escuchó la pregunta? ¿Sí, doctor? Más o menos te entendí la pregunta, aunque se cortó. Mira, esta información no es de ahora, es una información que ya estaba en las redes y en los medios de comunicación hace tiempo, porque estamos hablando acá de cuando el señor Alberto Tarola era ministro de Defensa. Entiendo que la Fiscalía habrá abierto alguna indagación sobre el particular, porque si no ha abierto esa indagación, la primera pregunta que surge es por qué la Fiscalía no indagó a pesar de esta Claro, información. es una investigación Y acá hay dos, preliminar. claro, una investigación preliminar, que es la indagación, que después tiene que convertirse en una investigación preparatoria en la cual entra a tallar el levantamiento de la inmunidad, porque no se puede formalizar una investigación preparatoria contra un funcionario que, de acuerdo a la Constitución, requiere el antejuicio hasta que el Congreso decida. Pero partimos de la premisa que estos hechos ya se conocían, en alguna medida son ahora más explícitos, pero son reiterativos, y la Fiscalía debió o ya debe haber abierto una indagación para preguntarle al señor Otárola por qué intercedía en esos términos, por qué hizo esas promesas y si efectivamente esas promesas en el ámbito de estas dos contrataciones se materializaron, como parece que ha sido así. Y si se materializaron, habrá que recurrir al procedimiento administrativo para saber en qué términos se desarrolló este tipo de contratación. ¿Quiénes son las personas, los funcionarios que participaron en esta contratación? Y si estos funcionarios cumplieron o no cumplieron con estas exigencias. Por eso te manifestaba que habiendo de por medio ya una indagación, la Fiscalía debe haber citado a todos los funcionarios que participaron en estos dos procesos de contratación para escuchar su opinión, su versión, y si esta versión coincide o no coincide con los documentos, porque todo esto tiene que estar plasmado en documentos porque así lo exige la ley. Eso es en lo que respecta a estas dos contrataciones. En lo que respecta
a la, a la- al ofrecimiento de un cargo ya más estable. Como sabemos perfectamente, la legislación penal en el Perú sanciona en igualdad de condiciones la tentativa, es decir, una persona, que no es cualquier persona, en este caso era un ministro y ahora tiene condición de premier, hace una promesa de esta naturaleza, es porque él está consciente de que estaría violentando las normas administrativas y recurriendo a una promesa personal en la que además surge una circunstancia que es particularmente grave. Se trata de un premier, se trata del representante de todos los peruanos, en la cual entra a generar una serie de intercambios de opiniones que tienen un sentido ya no necesariamente formal, sino entran al ámbito personal o sentimental, Ujú. porque se habla de amoríos, se habla de reuniones que van a salir a almorzar. Entonces, esa situación ya es trascendente desde el punto de vista ético-funcional, sin perjuicio de las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. La Sí. vida privada de cada persona es un ámbito que incumbe a cada uno siempre y cuando no se trate de un funcionario, porque la vida privada de un funcionario sí trasciende en el sentido de que entendemos que tiene que ser una persona que tiene una actitud y un comportamiento que no se contrapone pues, con una serie de principios. Por otro lado, está haciendo o estaría haciendo abuso de su labor funcional, prometiendo algo que a él realmente no le corresponde porque hay un procedimiento sobre el particular. Ujú. Entonces, tomando como referencia que estos hechos ya no son de ahora, sino que tienen larga data, tomando como referencia que parecería que hay casos reiterativos, que no solamente se tratan de esta señorita, sino también de otras personas, lo primero que tenemos que saber es si este señor Alberto Otárola va a dar una declaración sobre el particular, porque acá en el Perú, acá nadie renuncia. La renuncia es una utopía, a pesar de los severos cuestionamientos. Entonces, tomando como premisa que se trata de un hecho que está afectando la transparencia en la gestión pública, lo primero que debería hacer el señor Alberto Tarola es renunciar de manera irrevocable y taxativa. Ya lo debería haber hecho, pero como te manifestaba acá en el Perú, es bastante frecuente y común y se ha hecho ya como costumbre Ujú. que estos cuestionamientos, cuando son de conocimiento público, simplemente, más allá del aspecto noticioso, no repercuten en la labor Sí. funcional. Entonces, yo creo que estamos acá en la antesala de lo que significaría implicancias de contenido político en el acto mismo de la transparencia en el ejercicio de la gestión pública, porque tener una expectativa en el ámbito judicial, considerando que se requiere agotar la indagación o la etapa preliminar, se requiere agotar la investigación preparatoria, que en el caso del Perú, de acuerdo a la legislación procesal penal, puede durar hasta 3 años. Se requiere levantar el antejuicio, a ver si efectivamente corresponde o no correspondería investigarlo preparatoriamente al señor Alberto Tarola, y después de todas estas peculiaridades que pueden durar entre 2 y 3 años, recién vendría la acusación fiscal para poder ingresar al juicio. Y la dinámica política pues tiene un ritmo y una velocidad mucho más rápida que lo que significa la resolución de los conflictos, tanto en el ámbito político como judicial, ¿no? Claro. Doctor, hay un pronunciamiento de la bancada de Renovación Popular hace unos segundos, en el cual, entre otras cosas, además de exigir la renuncia del señor Otárola, exigen también al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República que presenten la denuncia penal correspondiente en contra del Premier y de lo que resulten responsables ante estos hechos, ¿no? Esta denuncia penal a la que hace alusión la bancada de Renovación Popular, ¿cree usted que sería lo más adecuado, que ayudaría a que se investigue con mayor ahínco los hechos? Mira, no se necesitaría una denuncia formal. Ujú. El solo acto noticioso es una noticia que motiva
la intervención del Ministerio Público de oficio en forma inmediata y automática. No se necesita que una bancada política o cualquier ciudadano común y corriente formalice la denuncia. Ya el Ministerio Público sabe. Y como te manifesté hace unos instantes, esto no es de ahora, no es una Claro, tiene noticia tiempo. que realmente estamos conociendo en este O momento. sea, debería el Ministerio Público actuar de oficio y formalizar la investigación penal. Ya debió, desde el momento mismo que se supo hace meses atrás que había este tipo de información, por una cuestión de principios, el Ministerio Público debió haber actuado de oficio. Me imagino, tengo entendido, así debe ser que el Ministerio Público, respecto a las noticias que ya se conocían desde meses atrás respecto a estos hechos, debe haber abierto una indagación, una etapa preliminar. Si no lo ha hecho, el Ministerio Público está asumiendo responsabilidades funcionales y políticas. Por eso creo que es importante saber a ciencia cierta si ya el Ministerio Público, de acuerdo a la información que se cursó meses atrás, abrió una etapa preliminar o una indagación. Si no lo ha hecho, el fiscal de la Nación tendría que responder por qué no se ha abierto una indagación. No se necesita esperar una denuncia, ni se necesita remitirse a esta información de las últimas horas. Estos hechos se conocían hace tiempo atrás, por lo tanto ya debió haber habido una indagación, una etapa preliminar respecto a este tipo de información, ¿no? De acuerdo. Doctor, otra cosa otro aspecto que quería consultarle es respecto a este audio, que es lo nuevo que ha publicado anoche Panorama, porque este caso, claro, tiene desde septiembre del año pasado, si no me equivoco. El audio que han presentado, ¿cómo ha sido obtenido? ¿Eso implica también o tiene repercusión en si tiene esto alguna implicancia penal o no? Si es que ha sido a través de alguna interceptación, si la propia joven Yaciré Pinedo es quien ha ofrecido este audio. La forma como se ha obtenido esta grabación, que aún no la conocemos, ¿tiene también que ver con las implicancias que puedan repercutir más adelante o no? Mira, en principio todo el mundo tiene derecho a la privacidad de las conversaciones. Nadie puede escuchar lo que uno conversa por el teléfono, a no ser que haya de por medio la autorización de un juez que efectivamente ordenó una interceptación telefónica. Si eso no es así, estamos acá frente a una controversia respecto a la manera irregular como se habría obtenido esta información. Pero ya hay algunos precedentes importantes que han marcado el curso de los acontecimientos en los últimos años a raíz justamente de los videos que se conocieron con Vladimiro Montesinos y otra información más o menos paralela, en el sentido de que si bien es cierto era una grabación, era una información inmersa dentro de la privacidad de la gestión y la jurisprudencia tomó en consideración de que había que compulsar que es más importante el derecho a la privacidad personal o cómo estos hechos trascienden y superan el ámbito de la privacidad personal y se convierten en un acto de contenido público. Y en esa línea de análisis lo que imperó y prevaleció es el interés colectivo de la sociedad, con la gran diferencia que se trata acá de un premier en el ejercicio de las funciones en las que habría información reiterativa sobre estos casos. Entiendo que en ese devenir de lo que implica un juicio penal que dura varios años en nuestro país, en el caso que se agotara la investigación preliminar, en el caso que se agotara la investigación preparatoria, que como tuvo la investigación pudo durar hasta 3 años, y en el caso que se formalizara la acusación, en el control de la acusación, lo primero que van a tratar de hacer, en el caso que así fuera, porque estamos hablando un poco imaginándonos de lo que puede suceder dentro de 2 o 3 años, van a tratar de hacer de valer que se violentó el derecho a la privacidad, a pesar de que se trata de una persona que tiene condición de funcionario público, y utilizarán todos los requisitos legales y judiciales posibles, para invalidarlo, incluso al Tribunal Constitucional, para tratar de bloquear. Por eso te manifesté a los inicios de la presente entrevista que una cosa es la responsabilidad política
que debería ser resuelta dentro de las 24 horas, y otra cosa es la responsabilidad penal judicial, que en los términos como lo acabo de explicar puede durar 4 o 5 años, ¿no? Claro, de acuerdo. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por habernos acompañado en esta mañana. Bien, hasta otra oportunidad. Gracias. Bien, ha sido el doctor Luis Lamas Puccho, abogado penalista, quien nos ha ayudado a analizar la situación política, legal, sobre todo del primer ministro Alberto Otárola, después de este audio difundido anoche por Panorama, que da cuenta de aparentes favores laborales que habría otorgado o el primer ministro Alberto Otárola a Yaciré Pineda, una joven de 25 años, quien aparentemente se escucha sería su pareja sentimental o habría sido su pareja sentimental, algo gravísimo que el primer ministro ha comentado en un tuit a propósito sobre este caso. No ha negado que él haya sido protagonista de este audio que se ha difundido, pero sí ha mencionado de que él no incurre en actos de corrupción, que serían los delitos en los que habría incurrido de confirmarse estas grabaciones y esos aparentes favores que son parte de la denuncia periodística. Vamos a seguir analizando este caso en Perú 21. Tenemos una serie de notas publicadas en nuestra página web a las que puede acceder para poder conocer la cronología de este caso, por supuesto, que ha venido desde septiembre, cuando se publicó la primera denuncia también de Panorama sobre esta denuncia. Así que sigan conectados a Perú 21 para poder conocer los detalles de cómo se va desenvolviendo este caso.